Hola y bienvenidos a este nuevo podcast de Soul Academia, Soulcast. Un espacio donde hablaremos sobre educación musical y todo lo relacionado con el arte de aprender a interpretar un instrumento. Tendremos conversaciones con estudiantes, profesores y artistas de la escena, quienes compartirán con nosotros sus experiencias. Bienvenidos a este episodio, esperamos que lo disfruten. No olviden dejarnos sus comentarios y seguirnos en las redes. Hola a todos. Hola. Hola. Bienvenidos a este segundo episodio de nuestro Soulcast. Hoy tenemos un episodio muy interesante. Cómo estudiar música y no morir en el intento. Muajaja. Hoy nos acompaña Sergio Correa, Juan Pablo Álvarez en el máster. Un aplauso para Juan Pablo, por favor. Que se recupere de la gripa. Y nuestra invitada muy especial, Ángela Franco, estudiante de la licenciatura en música de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenida, Angelita, a este espacio. Muy bienvenida. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos con nuestra primera pregunta, ahí como para iniciar. ¿Por qué decidiste estudiar música profesionalmente? ¿Qué tenías en la cabeza cuando decidiste estudiar música profesionalmente? Eso suena a una acusación. No mentiras. Realmente la música siempre ha hecho parte de mi vida. Entonces yo era la niña que del jardín lo único que recuerda es al profesor de guitarra, cuya guitarra se llamaba Chabela, lo recuerdo, y lo único que hacíamos era cantar. ¿Qué más hice en el jardín? No sé. Pero entonces la música empezó a ser parte de mi vida desde muy joven, desde muy pequeña. Y yo quería ser cantante y quería estudiar música. Era lo único que yo tenía claro. Entonces, claro, luego apareció el piano en mi vida y dije como, ok, creo que es mi única opción. Entonces nunca hubo plan B. El plan B, o C, tal vez era física. Y al final no. Entonces creo que siempre traté como de que se encaminara hacia la música, hacia profesionalizarme y dedicarme a esto. Pero digamos, ese primer instrumento, digamos que tuviste contacto fue la guitarra. Yo la escuchaba porque Visual. el profesor cantaba, pero yo lo primero que toqué fue unas placas metálicas y arranqué con el piano. Entonces, sí, conocí el piano como a los 12 años y empecé a estudiar y me Súper. gustó un montón. ¿Y cómo empezaste con eso? ¿Clases particulares o cómo fue el...? Sí, de hecho, mi mamá siempre como me apoyó mucho en el asunto, como independientemente de la opinión que tienen los padres al respecto del arte, ¿no? Del arte y una vida profesional y que todo converja con comer y sobrevivir, ¿no? Que parecen ser cosas Sí. que no se pueden nivelar y no se pueden tener al tiempo. Pero ella siempre me apoyó un montón en clases, y entonces ella me pagó clases, me pagó cursos con un montón de profes e incluso egresados de la pedagógica, pero chelista, por ejemplo. Una chelista me dictaba piano. Ah, ok. Entonces, más o menos así fue como el asunto. Bueno, y todo este proceso ya, digamos, iniciando, sí, llamémoslo así, esos primeros semestres, por decirlo así, digamos, esos retos, uno siempre tiene esos retos, ¿no? Una cosa es la visión que tengo yo cuando, bueno, voy a estudiar música, pero ya cuando estás en el proceso como tal, empieza un tema denso, pero hay también retos, ¿no? Pues digamos que el reto empieza con, me voy a presentar a la universidad, ¿no? Uy, ese es Examen. durísimo, Duro, sí. claro, además porque uno nunca se siente listo. Uno nunca se siente preparado o lo suficientemente preparado como para afrontar un examen. Entonces, por ejemplo, yo me presenté a la distrital, me presenté a la SAP. La SAP. Nunca fui a ver si pasé. O sea, yo presenté el examen y me fui para mi casa a llorar. Ya, yo dije, aquí, por acá no es. A mí me pasó algo parecido. ¿Y qué tal si hubieras pasado? Es la pregunta que aún está. No sé si pasé o no. Yo nunca fui a la prueba de instrumento. Y digamos, la universidad no... Ellos no lo llaman a uno. Ven, Ángela, tú pasaste tu examen, ¿por qué no te has presentado? No Nada. creo porque pues eran filtros. Entonces lo que necesitan igual es sacar gente. Era el primer filtro. Ok. Sí, Entonces, igual... Ah, no, sí. ¿Qué pregunta? Yo después me presenté a una licenciatura en educación artística. Porque mi mamá dijo como, hey, mira, tienes que buscar algo para hacer apenas te gradúes, no te vas a quedar en la casa. Entonces tienes 24 horas para elegir una carrera en la universidad. Si no, la elijo yo por ti. Y yo, hey, todo bien, yo la elijo. Estuve ahí 2 semestres y en el paro del 2021, del 2019, perdón, Ujú. lo que hice fue prepararme para el examen. Entonces, para el examen de la pedagógica.
Entonces me puse a estudiar. Eso fue un proceso como autónomo, básicamente. Y el Entonces, cambio entre el examen de la SAP y la pedagógica es sí, notorio. digamos que hubo cosas que pude conservar. Entonces presenté, por ejemplo, una sonata de Beethoven, un primer movimiento, entonces también lo tenía. Entonces digamos que fue un poco más sencillo. Pero pues hay repertorio que requiere un examen de la pedagógica como específico. Sí, Ya. digamos la PPP, ¿no? La PPP, exacto. Y el tema de... Yo me acuerdo que en la SAP cuando uno se presentaba le preguntaban intervalos, ¿no? Y entonces eso era súper computarizado. Y si no pasas de 60, quedas eliminado automáticamente. Tal Sí. Sí, En cambio la pedagógica no tenía eso. no. No, y se me viene a la cabeza algo que me dijo hace poco un estudiante, digamos, haciendo esa pregunta de que, digamos, ese examen de admisión, ¿no? Entonces me decía, oiga, pero todo eso tengo que saber yo para poder entrar a una universidad pública, o sea, acceder a la educación pública, diga, llamémoslo así. Yo le decía, no, es que ni la privada es igual, en la privada también te hacen un examen Claro. de admisión. Sí. O sea, yo ya tengo que tener conocimientos y saber para poder entrar. Entonces Total. uno siempre hace esa pregunta. Pero ¿no? en la privada yo creo que va más de la mano del ICFES, ¿no? Un poco. O sea, sí, no, digamos que no es tan complejo. Para la pública sí siento que hay que haber estudiado música para entrar a estudiar música. Por ejemplo, para eso está la Calvo, está Soul Academia, está... ahí tenemos varias Son academias que buenísimos ellos, y excelente. preparan para eso, para el ingreso a la universidad. Entonces, porque nomás el examen, yo me acuerdo, fueron como 7 pruebas para entrar a la pedagógica. Sí. Eso es un... ¿Y la SAT cuántos son, Angelita? ¿Te acuerdas? No, igual son Sí. como filtros de todo el tema teórico, auditiva, el instrumento, que es como el primer filtro. Creo que hay una entrevista también. Bueno, listo. Entonces, ya estaba ese sueño, digamos, de alguna otra forma, dijiste, no, yo me voy por la música, me presenté en la universidad, estás ya en un proceso de formación. ¿Cómo se ha transformado hasta este momento? Pues inicialmente yo no quería estudiar en la pedagógica porque yo dije, yo no quiero ser profe. Entonces yo no quería ser profesora, yo no quería dictar clases, como que los niños me aterrorizaban. Yo dije, yo no quiero dictarle clases a niños porque además son muchos, son muy pequeños, como que no entiendo el asunto un poco. Entré a la universidad pensando en el momento de las prácticas y yo dije, voy a sufrir mucho en ese momento. Pasó, claro, se sufrió, pero lo terminamos, se logró. ¿Cómo ha cambiado el asunto? Creo que me he dado la oportunidad. Entonces la universidad básicamente te permite conocer el mundo desde donde estés, de diferentes perspectivas, ¿no? Entonces conoces un montón de gente que ha pasado por tu camino, pero que ha recogido un montón de experiencias, que ha viajado por el mundo, que ha tocado un montón de música, gente que está en tu mismo punto, pero que viene de muchos lados. Entonces hay gente foránea que se ha criado con otra música, hay gente cuyos padres son músicos o no lo son, entonces como que se han permeado de todo esto. Y eso lo que hace es enriquecer un poco quién eres y el proceso. Entonces, claro, al momento en que entras a una universidad y te encuentras con esto, las posibilidades son muchas. Sí. Entonces, claro, te das cuenta que el primer ingreso es dictar clases y al final no disgusta del todo. Entonces empecé a entender cómo era yo como profesora. Entonces la universidad te da herramientas, claro que sí. Ves asuntos de pedagogía, de didáctica y demás. Funciona un montón, pero entonces es el punto de encontrarte como profe, pero también me pude encontrar como músico. Y también me pude encontrar en una rama, por ejemplo, que ofrece la universidad, que son arreglos y composición, que me di cuenta que me encanta. Entonces, que no es un lugar que compartimos todos. Al final yo salgo, ahorita que estoy pronta a graduarme, Dios lo permita, salgo con gente que ama la dirección, por ejemplo. Yo no me encontré ahí, pero hay gente que sí. Hay gente que quiere ser profe de niños de primera infancia y lo hace maravilloso. Hay gente que se dio cuenta que su trabajo o su lugar en la música es ser intérprete e instrumentista y es válido. Entonces como que mi proceso fue ese, encontrarme como pianista, aprender un montón de cosas porque lo que hice fue pulirme muchísimo. Conocí gente además que me permitió tocar música que a la cual nunca me había acercado. Conocí la música colombiana, preciosa. Entonces creo que fue un proceso como de construcción y de encontrarse. Así ha cambiado. Entonces hoy me encuentro reconociéndome como pianista en diferentes aspectos, como tal vez tecladista, si se puede como dividir un poco el asunto, y como profe, que al final me gusta mucho el lugar en el que estoy siendo profe. Digamos que en el tema de los ingresos, eso es una suma, ¿no? de esfuerzos que generan a la final un salario.
¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo te sientes por ahí? Quiero ser un poco modesta con lo que voy a decir. A mí el dinero en realidad nunca me ha preocupado. ¿Por qué? No porque lo tenga, sino porque nunca fue el motivo por el cual escogí lo que escogí hacer de mi vida. Sí. Entonces siento que eso es una razón muy importante. Yo no siento que las carreras se deban escoger por el dinero que quieres ganar. Al final, si eres bueno y si amas lo que haces, económicamente vas a encontrar dónde hacerlo, porque la gente va a querer que tú estés con ellos, haciendo lo que sea que estés haciendo. Por ejemplo, mi primer trabajo, yo no tocaba el ukelele, pero mi primer trabajo fue como clown hospitalaria. Entonces ahí también me encontré la música porque yo entré fue como clown músico, que me pareció precioso, pero de ahí para allá mis ingresos económicos únicamente han sido dictando clases, trabajando como pianista, acompañando, grabando de pronto como, ay, grábame este piano, y no ha sido, y siento yo pues que ha sido un esfuerzo, pero no, o sea, yo me he esforzado porque mi vida sea esto. Sí, Y no lo consista en sufres. esto, exacto. Entonces trato de meterle el hombro, de trabajar en esto, de generar contactos, de estudiar, ensayar, para que mi vida sea esto. Sí, sí, total. No, y ese tema de la enseñanza, miren que yo creo que a todos nos pasa, a mí también me pasaba mucho, o sea, mi papá fue maestro toda su vida, mis familiares, los primos de él, pues han sido docentes, ¿no? Y yo siempre decía, uy, yo no quiero ser profesor, o sea, es un tema muy complejo. Mi papá llegaba, en un momento mi papá trabajaba las 3 jornadas, Uy. llegaba a 10 de la noche muerto, y yo Claro. decía, uy, no. Mire dónde estamos nosotros ahorita, ¿no? Sí, total. No, pues mira que Entonces, finalmente, Cuando- yo creo que a todos nos ha pasado eso. cuando Oye, yo empecé a estudiar música, yo decía, no, yo quiero es tocar, vivir de Ajá. tocar y el concierto y la tarima y todo este tema. Pero recién estudiando música, o sea, la gente empezó a pedir clases. Digamos, yo soy guitarrista, entonces el tema de la guitarra a veces lo piden mucho para clases también. Sí. Y eso, o sea, siempre fue como el ingreso más fijo que tenía. un instrumento reina le llamamos, ¿no? Guitarra Sí, y el piano. Guitarra y Sí. piano, sí. Y el canto, ¿no? También Sí. se pide mucho. Sí, sí. Bueno, digamos, ya en el tema formativo, educativo, lógicamente hay experiencias buenas y hay experiencias malas. Experiencias muy malas con maestros. Digamos que en cuanto a maestros, yo tuve la fortuna de dar con un excelente maestro. Entonces yo fui muy consciente de que no estaba muy bien preparada en cuanto a cimientos para entrar a la universidad. Pero me encontré con un maestro que generó un proceso muy amable con el piano y conmigo, en donde me involucro directamente con el instrumento, que eso es lo que casi no se hace, ¿no? Como que te involucran, el instrumento es contigo, no tú con el instrumento. Entonces fue como reconciliarme en muchos sentidos. Malas experiencias, mira que con maestros no, pero yo sufro de pánico escénico Ujú. terrible. Entonces, el ponerme en escena me cuesta un montón sola, en especial. Entonces, por ejemplo, una vez tenía un concierto en un museo, en el centro. Claro, pues yo estaba con toda mi familia y recuerdo que estaba tocando el Nocturno Opus 9 número 1 de Chopin. Sí. Uy, bueno, yo no sé qué, ya en un momento como que paro y yo solo me pregunté como, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no sé tocar el piano, no sé ni cómo me llamo, pero la gente me está mirando, esperando que yo continúe con la obra. Claro, yo paro, los volteo a mirar y digo como, qué pena, voy a volver a empezar. Vuelvo a empezar y paro en el mismo lugar. Yo digo, hey, mira, no puedo seguir con esto. Y me levanté, fue como, empecé el aplauso y salí. Ya no. Entonces, claro, mi papá fue como, pero ¿cómo así? O sea, ¿se equivocó? ¿Por qué paró? No entiendo. Entonces, claro, también es como la perspectiva desde donde lo veo yo, ¿no? Porque para mi papá la música estaba perfecta. Ujú. Pues para mí un error me impidió terminar una pieza. Entonces como que me pasó en varios momentos en exámenes, como el examen final del corte del semestre me costaba un montón. O sea, yo sufría terriblemente las semanas de parciales. No, y que finalmente esa muestra como tal, uno está siendo juzgado y criticado. Sí, Claro, total. A mí eso también no. me pasó lo que tú decías. Igualito, en un examen de guitarra. Dije como, fue madre, yo que estoy improvisando, pero no me gusta lo que está sonando. ¿Yo qué hago aquí? Y me empezó fue como a dar mal genio. Me empezó a aplaudir. Sí, Epa. yo dije, ¿sabe qué? Me voy. Y el pero pierde la materia. Y yo, no me vamos. importa. Nos vamos.
Sí, Y yo digamos, abandoné, sí, o sea, yo Uy, abandoné el no. parcial. digamos, a veces uno tiene las conversaciones con los chicos y uno les dice, no, disfruten esto, pero finalmente cuando Claro. uno está, pues ya formándose, ya llamémoslo así profesionalmente, uno sí está siendo muy juzgado y muy criticado, porque Sí, total. uno a veces no escucha, uno escucha más los comentarios negativos que los positivos, ¿no? O Y yo sea, creo que el primer crítico de uno es uno mismo. Uno se da muy duro. No, O sea, un horrible, palo, uff. horrible. Sí, tenaz. es cierto. bueno, también hablemos de no solo experiencias con los profesores, ¿no? Hay compañeros aceitosos El aceite. Sí, el aceite. que yo creo que eso se vive, Que bueno, cuidado, no sé, no ahorita camine todavía, por ¿cierto? ahí. Sí. Sí, eso Sí. pasa. Yo creo que pasa. Sí. Con pero compañeros mira que así. En la pedagógica, a mi semestre no me tocó, o sea, no me tocó tanto aceite. No, pero mira que al contrario, en mi caso, yo siento que encontré una red de amigos muy amables. Como todos somos tan distintos, el uno con el otro, incluso si somos dos pianistas, el otro es súper salsero y yo, lo que sea, somos diferentes. Entonces como que nos apoyamos en vez de, hey, qué mal lo estás haciendo, sino, Sí, hey, sí, total. todo bien, yo te ayudo, o está bien, esto está mal, pero el resto de cosas son muy positivas. Sí. Que si sí. hay gente aceitosa en la academia, eso es un montón. O sea, incluso uno lo ve más desde algunos maestros Ujú. Uy, que sí. sienten que, pues, que tienen un conocimiento y una experiencia que tú jamás vas a alcanzar Sí, en la que vida. levitan. Entonces, lo que tengo, pues no eres digno de tenerlo. Y que al final, si algo me decía mi maestro, era que entre uno más sabe, más humilde debe ser. Total. Porque entre más sabes, te das cuenta de que menos sabes y más te falta conocer. Que cada vez estás alcanzando una porción más del conocimiento en el que te estás desempeñando, pero que hay miles de personas que llegaron a ese punto y siguieron trabajando. Entonces creo que en eso consiste. O sea, el aceite al fin no sirve para nada. No. Sí, no, total. Y siempre es un tema muy también de la madurez de la persona. O sea, yo digo, cuando alguien es muy maduro, eso es que siempre quiere mostrar y decir, mírenme, yo sé, yo soy, yo, y yo, y yo, y yo. Y es un egocentrismo que no lleva a ningún lado. Sí. Hay una creencia, ¿no? Tal cual. Digamos uno cuando está con los chicos y uno siempre... Hay alguno que siempre le va a preguntar a uno, ¿no? ¿Es difícil vivir de esto, de la música? ¿O se puede vivir de la música? Mira, si me lo preguntas, yo siento que es tan fácil vivir de la música como de cualquier otra cosa. Porque va a depender básicamente de la manera en la que te desenvuelvas en el campo, de qué tan bueno seas. Por ejemplo, algo que me decía mi mamá era como, usted sea lo que sea que vaya a hacer, debe ser la mejor. Entonces, no he hecho la tarea. Pero sí sé que uno debe construirse todo el tiempo para mejorar, para ser mejor que quién, pues que nadie. Ser mejor que yo hace un año como tocaba. Ser mejor que yo en el momento en el que toqué el nocturno de Chopin y ya no salió. Seguramente ahorita puedo seguir después de ese fa, me acuerdo, era un fa y yo no. Sí, Entonces total. creo que es fácil vivir siempre y cuando tú estés dispuesto a hacer sacrificios, a trabajar duro, a esforzarte y estés convencido de que esto es lo que tú quieres hacer. Escoger una carrera, una profesión porque alguien más te lo dice, y porque es que yo creo que a ti tu cara me dice que deberías dedicarte a, pues al final no va a ser porque es que el que tienes que hacer el trabajo eres tú. Sí. Tiene que ver mucho también con los contactos, con las personas de las que te rodees, con incluso el romper un poco como la zona de confort, ¿no? Porque hay gremios en donde necesitan un pianista que haga ciertas cosas. ¿Lo haces? No, pero quiero aprender porque me gusta. También es válido. Pero sí, Sí. Definitivamente se puede vivir de la música. Pues creo que lo estamos haciendo todos, ¿no? Sí, no, y digamos Sí. Aquí presentes. uno no cuestiona, digamos, y uno trae todo esto a colación. ¿Por qué? Porque pues finalmente hay una responsabilidad que nosotros adquirimos con nuestros estudiantes y lógicamente cuando nos hacen preguntas como tan puntuales, porque son Sí. preguntas donde uno sí tiene que pensarlo muy bien qué le va a responder, ¿no? Sí, total. Pero igual hay chicos que, y yo me he dado cuenta que sí creen igual, y yo creo que cuando lo aterriza uno, es bueno uno también aterrizar porque ellos ven esto como algo fácil, como que el tocar un instrumento es fácil, pero digamos, no, lógicamente no tienen el conocimiento de todo lo que hay detrás de todo eso, que hay una armonía, una gramática, bueno, en fin. Digamos también qué decirle a ellos, como con la Claro. responsabilidad que tenemos nosotros no sé, de responderles de una manera muy objetiva y hasta clara, ¿no? Sí, Sí. sabes que yo pienso que sí, esa es una responsabilidad muy tremenda, dar una respuesta ahí, pero también hay que estar dispuesto, ¿no?
decirle como toca estar dispuesto a hacer varias cosas dentro del campo de la música, o sea, posiblemente no sea solo tocar, también vas a tener que grabar, como decía Angelita, hay que ensayar, hay que dar clases, hay unos que, bueno, el tema del crucero, ¿no? Hay unos que sí se van solo a crucerear, pero eso también tiene su costo. No, eso es... Todo eso es un esfuerzo grande. No, es súper complejo. Sí. Y bueno, ya como para ir finalizando, dejemos esta pregunta. ¿Todo el que quiera aprender un instrumento tiene que hacerlo de manera profesional? Yo siento que, como tal, el aprender un instrumento no siempre necesita profesionalización. Hay gente que es empírica y lo hace maravilloso. O sea, hay grandes maestros que han sido resultado como de proceso muy autónomo. O incluso de instrucciones de grandes maestros que se han acercado y pues como que han recibido directamente sus herramientas, por decirlo así. Para mí es importante la profesionalización. Para mí. Siempre y cuando, repito, tú estés muy convencido de que esto es lo que quieres hacer. Siento yo que hay que enfocarse, o sea, si en cuanto a la profesionalización en música se trata, porque las carreras son muy específicas. Entonces, la música tiene tantas ramas que si tú quieres componer, tal vez no te sirve la misma carrera que un intérprete. Que si resulta que tu trabajo es de producción, masterización y demás, no es la misma carrera. Si tú al final quieres hacer arreglos o quieres ser instrumentista o quieres ser profesor, va a variar. Pero si tu intención es dedicarte a tocar un instrumento, debes ver hasta qué punto estás dispuesto a asumir la responsabilidad de lo que es un pregrado, una vida académica, porque no es sencillo. Entonces, lo que tú decías ahorita, hay que ver el universo que hay detrás de tocar el instrumento que sea. Entonces siempre dicen que es más fácil tocar la guitarra o tocar la batería. Pues, mira, tú puedes llevar ese instrumento al máximo nivel. Entonces todos tienen casi que el mismo nivel de complejidad, depende del trabajo que tú quieras hacer con esto. Pero entonces sí va a depender del esfuerzo que tú quieras como imprimirle al instrumento y hasta dónde lo quieras llevar. También hay un tema de que se piensa, ¿no? Como, bueno, ¿y la carrera de música cómo es? ¿Cómo es estudiar música? Porque normalmente siempre te dicen como, ¿y aprendes a tocar todos los instrumentos cuando estudias música? ¿Cómo Sí, mi mamá, eso? Sí, porque... es cierto. mi mamá siempre me preguntaba lo mismo. Pero si estudias música, o sea, no tienen que saber todos los instrumentos. Y yo no, pues uno se especializa en uno. Bueno, siempre me decía eso. ¿Por qué? Porque se daba cuenta a veces de las personas que tocaban guitarra, piano, batería, era así. Yo le decía, no, pues es porque tienen una... O sea, lo quisieron hacer de esa manera, pero no es que tú estudies música y tienes que ver 10 instrumentos, pues siempre como que le decía eso a ella, porque sí tenía una percepción de eso muy, muy diferente. Normalmente es como tu instrumento principal y un instrumento armónico acompañante. Sí, claro. Sí, igual, digamos que en la academia uno ve que hay perfiles muy diferentes, ¿no? Sí. O por ejemplo, los saxofonistas tocan generalmente de a 4 saxofones y a veces tocan clarinete. Los que tocan metales, entonces claro, tocan también tuba, tocan el eufonio, tocan la trompeta. Un clarinetista me decía a mí, el que toca clarinete toca saxofón, pero el que toca saxofón no toca clarinete. Cosas así, por ejemplo, digamos, yo entré como pianista y mi instrumento acompañante era piano. Entonces yo veía piano principal y piano acompañante y páseme una guitarra, no tengo ni idea de cómo funciona. Entonces claro, los perfiles son diferentes, pero uno sí ingresa con un instrumento principal, que puede ser el que lleves hasta el final de la carrera. Claro, y uno se da cuenta de la profundidad del instrumento, claro. en ese sentido. O sea, uno dice, listo, acabé la carrera, pero ahí no se acaba el estudio del instrumento, No. eso es toda la vida. Toda la vida, sí, tal cual. Pero en la licenciatura ven un piano complementario, ¿no? Sí, hasta quinto semestre. Ah, ok. Pues nada, chicos, gracias en serio Angelita, por acompañarnos hoy en este segundo episodio. La verdad, una charla muy amena. Gracias por compartir experiencias, que finalmente esos espacios son para eso, ¿no? Experiencias, ideas también. Sí, también, Porque... pues, si quieren de pronto les queda alguna duda, alguna pregunta, yo creo que podrían escribirla y claro que sí. Ideas de temáticas en nuestros Soulcast también es importante. También, alguna temática que quieran que hagamos, pues estamos abiertos a sugerencias. Total. Y nada, Angelita, en serio, muchas gracias, Gracias por a este ti. espacio. Gracias a Sergito, Juanchito en el máster. Y nada, Juanchito, gracias a todos. en que vivo. estén muy bien. Que estén muy bien. Chao. Chao.